maravillosa de Doral Voice, como siempre les tengo la recomendada del mes. Y esta vez me voy con una película maravillosa que salió apenas el 27 de octubre y es After Death. Sí, después de la muerte. Si tenemos esa pregunta y nos hacemos a diario, ¿qué pasa después de la muerte? Pues aquí tengo al director, Stephen Gray. Thank you so much, Steven, for being with me. Y bueno, pues aquí yo le tengo que hablar un poco en español, un poco en inglés, pero les prometo que él poco a poco va a estar entendiendo esto en inglés. Hi, Steven. Thank you so much. And tell me, what do you think that happens after death? Well, so I wasn't sure really what happened after when I started making this film. So the idea kind of was born out of loss. My brother-in-law was killed at age 36 in a car wreck. And so that kind of, caused me to ask questions about it. Is there something after? I really wasn't sure. And, he was here one moment and gone the next. And so that's when I heard of these stories of people who had clinically died and had these experiences and came back. And it had me hooked. I was really fascinated with that. And after 30 books, I thought there was something so interesting about all these different experiences and how they seem to overlap. And so it brought me a lot of hope, and that's what I'm hoping for this film as a takeaway for people. Steven, tú tienes apenas 38 años, o sea, eres un director súper joven, pero indudablemente esta tragedia de tu hermano te causó este gran impacto. How old were you at that moment? What happened to you with your brother? Mm. With that loss? Yeah, it was really hard to go through. But grief is something I think that we're all going to face at some point. I kind of faced it earlier in life, losing someone like that. A year and a half later, my father-in-law died as well. So a family which is immigrated from Croatia of 4 now is down to 2. And it's just kind of like, what's going on here, and where are they? But, these stories of people who died for a period of time and came back, it seemed to point that their the memories and their consciousness had gone on, like their soul had left their body and they had this profound experience. And that just kind of, it made me curious, but it gave me a lot of hope. So in the film After Death, we include 14 different people who clinically die between seconds to an hour and 45 minutes. It's a long time to be dead. And it's kind of a miracle that they came back, some of them. Mary Neal, she was a kayaker and she was underwater, drowned for 30 minutes. That's a long time. I know. Without oxygen. And she doesn't have brain damage. It's kind of a bit of a miracle that she's here, but she was able to talk about, the experience that she had after she clinically died, So, and that just made me think about my brother-in-law. Like what did he experience and where is he now? Como tú lo dices, todas estas tragedias, todas estas muertes inesperadas o de gente que también, de todos modos, poco a poco se fueron despidiendo de sus seres queridos, te dieron a ti también esa respuesta. ¿Tú crees que la gente, el público que va a ver esta película va a obtener esas respuestas? ¿Eso es lo que tú quieres? Do you think that everybody that is going to see this movie is going to find some kind of answer of their lost also? That's why you're doing this movie? That's exactly why I'm doing it. And I think that these stories offer a tremendous amount of hope. It points to this ultimate reality that, a lot of these people that have this experience talk about how when they stepped into eternity, that's real. That's more real than this experience here. So when they came back, this feels like a dream in comparison to that experience there. And I think that's home. I think that's where we all belong, and hopefully where we all go. I think there's just something so hopeful about that. I think that gives us a renewed sense of purpose here. Mm-hmm. How could we live life here differently? If better. Yeah, exactly. Yeah, like the impact of the people that we can have on people around us. How are we going to treat people, if we think that, there is life after? Doctors resuscitate. I can't be dead because I've never felt more alive. I've never heard these experiences before. Hogwash. Y estoy con Kelly Shelton, el Senior VP de Ángel Studios, con esta maravillosa producción, After Death. Háblame sobre esta película y qué es lo que están esperando también del público. Bueno, esta película es una película bien bonita porque cuenta experiencias de personas que han muerto.
y regresaron y compartieron sus experiencias. Una persona de una parte del mundo y otra persona de otra parte del mundo fallecieron, regresaron y dijeron lo mismo. Tenían las mismas experiencias. Entonces nos da una idea qué es lo que pasa después de la muerte. Entonces hay muchas personas que quieren saber o que tienen esa pregunta. Entonces esta película da información que nos ayuda a entender un poquito más de qué es lo que pasa. Exactamente. Y una cosa súper importante, Kelly, que lo que dices, o sea, esto es como un documental, largometraje que dijeron, mira, este tema tiene que ser tan importante que tiene que ser en la pantalla grande. Y ustedes ahí tenían científicos, tienen doctores, gente que vivió eso, o sea, que es una información que todos vamos a tener, no solamente la gente que cree, pero también la que está, ¿cómo se dice? La que no cree mucho, o sea, la que no cree nada, ahí están ahí gente de pronto también católicos, cristianos, de muchas religiones que a veces no creen en este tipo de información. Entonces, el hecho de ver que es un documental de las personas que lo vivieron, están ustedes respondiendo a esas inquietudes sobre la gran pregunta, ¿qué es lo que pasa? ¿A ti en algún momento te ha pasado cercano una experiencia así con alguien de que conozcas? Bueno, yo perdí a mi papá hace como 2 años atrás y mi hermano y mucha familia. Entonces siempre yo he tenido la pregunta, ¿qué? ¿Dónde están? Pero tengo fe que sí los voy a ver. Y entonces esta película aumentó mi fe porque me enseñó y me dio más esperanza que si todos estos miles de personas vieron a sus familias y tenían experiencias similares, eso me da mucha fe y confianza que sí, mi papá está ahí y lo voy a ver otra vez. Y me está esperando. Entonces, eso es como me impactó a mí la película. Claro que sí. Bueno, hay otra pregunta que la gente también se puede hacer muy a menudo. Hay gente que tiene la experiencia de la muerte y vuelven. Pero, ¿qué pasará después de la muerte si cuando podemos tener una experiencia surreal o de alguien que nunca más volvió, que esa última pregunta o esa última cosa que quisimos hacer con este familiar, entonces es algo que de pronto ustedes pueden pensar en películas futuras? Puede ser, porque ahora la respuesta ha sido muy buena en cuanto a Sí. la película. La gente les gusta, los comentarios, los reviews son bien buenos. Entonces es muy posible que hay otra película que toque esos temas. Pero nuestra misión siempre es traer al mundo películas, historias, cuentos que amplifiquen luz, que inspiren, que aumenten fe, que ayuden a las personas a pasar por dificultades. Esto es nuestra misión. Y también crear conciencia de lo que está pasando en el mundo y cómo podemos nosotros hacer la diferencia. Y una cosa que también que esta película hizo es me impactó de una manera, me enseñó, me ayudó a entender la importancia de esta vida y las relaciones que tengo aquí, con mi familia, con mis hijos, con mi esposa, y que el tiempo es corto y hay que poner su atención a las cosas que son más importantes y la familia es lo más importante. Y esta película me recordó de esto. Qué maravilloso. Además, porque Ángel Studios es una productora que siempre está haciendo la diferencia en sus películas y en sus producciones. Ustedes tuvieron un éxito rotundo con Sound of Freedom. ¿Esperan tener el mismo éxito? ¿Van también a tenerla a nivel mundial esta película? ¿Qué piensas sobre eso? Sí, esa es la meta, siempre. Y como un documental, ya nos va muy bien. Sí. Entonces esperamos tener mucho éxito con este documental y esperamos que mucha gente la ven y tienen el mismo impacto como que tenía Sound of Freedom. A una persona individualmente, eso es lo que queremos, es qué pasa, cómo impacta a la audiencia, a una persona en su vida personal. Y esta película es bien buena y está teniendo un impacto ya. La película es basada en historias reales, en científicos y de los bestsellers de New York Times. Así que tiene muchísima historia de lo que
puede suceder y de lo que nos podría suceder, ¿no? Para que seamos mejores personas. Tú, Kelly, un antes y un después de esta película en tu vida personal. Bueno, antes yo creía en que hay vida después de la muerte. Sí. Y ahora creo más. Qué bien. Y seguramente que eres mejor persona hoy en día. Así es. Bueno, pues a ustedes están ahí, Doral Voice. Espero que la vean. Ya mismo está en las salas de cine y que es un impacto para todos nosotros. After Death, después de la muerte. You can't be mystified by that question. What happens after you die? This really does show that there is life after death. Talking about that, in one sense of when I saw the movie, one part of the movie got me a lot when I saw this person, the experience that he had after death, because it's different for each one. Yeah. So this particular person, he didn't have any connection to his family. He was also troubled with the kids, with his wife and everything. Yeah. So his experience was different. So I got after the movie that if we have to resolve something, we have to resolve this now. Yeah. Because not everybody goes and then come back to be a better person. Mm-hmm. Do you think that that's the message also for people maybe they're not too connected? Yeah, for sure. Yeah, we have to think about, the time that we have here. And again, for me, it's like I realize that life is very fragile and it can be short. We don't know how much time we have here. Are you a better person now after the movie? Because you've been working on this movie for 6 years. Mm-hmm. You're a better person? I hope so. Yeah, I mean, it's definitely, it's renewed my faith, that there is something after my faith in God. I believe in God, and I wasn't sure what I really believed before, but I think that's kind of, been restored. And then I just, live life differently. The other thing about near-death experience is a lot of people are shown a life review. So they're seeing their life play out from the moment they're born to the moment they died, but also the lives of the people that are in their life around them. Mm-hmm. Mary was shown 30 degrees out from herself. That's people she's never going to meet. And the choices that she made in life and how that impacted other people around her that she's never going to meet. So. Muchísimas gracias. Thank you so much for your time. Y I hope that everybody is going to see this movie porque estamos acostumbrados a las películas de Ángel Studios que siempre tienen un impacto en todo el mundo y que nos hacen mejores personas. Así que yo sé que ustedes todos lo van a ver. Gracias por estar viéndonos aquí. Yo soy Julia Alzate, otra vez con ustedes en Doral Voice, así que la tienen que ver. After Death. I say, God, if you really exist, I need your help. So I called out to him. Heaven is light. God is light. You realize that you are not a body.